y son una de las varias maneras de hacer mediciones, en realidad, pero que son altamente aplicables al quehacer cotidiano en calidad. Antes de pasar a lo que es el contenido técnico de la clase, que le voy a tratar de hacer breve, bien contundente y sin dar mucha vuelta, porque la verdad que es eh, un resumen de algunos saberes que ya deberían tener de materias anteriores, como por ejemplo probabilidad estadística. Yo no sé si en sistemas tienen probabilidad estadística antes que quinto año, no sé cuándo lo tienen. ¿Tienen a todo esto? Sí, en tercero. Tercero. Perfecto, bien. Está en línea con lo que el resto de las ingenierías tienen. Bárbaro. Eh, y generalmente llegan a quinto con algunos conceptos que son bastante clave para la medición de performance, un poco olvidados, entonces es una buena oportunidad para hacer un refresquito, un repasito, que después viene bien para trabajar, ni más ni menos, para poder medir cosas. Antes de pasar a eso, quiero reforzar un mensaje que se dijo desde el inicio de la cursada, que es el práctico tiene fuerza de parcial. Es decir, el práctico es un ejercicio, pero es un ejercicio acumulativo y anual. Por lo tanto, arrancar muy tarde no es cumplir. Cumplir es arrancar al principio, tratar de generar las condiciones para poder desarrollarlo, recibir realmente la consigna. Pues ya recibieron el genérico de la consigna, pero la adaptación a la realidad de cada uno de los grupos de la consigna aún no lo recibieron hasta que no se reúnen con Roberto. Porque justamente de esa entrevista inicial, surge el acuerdo que se establece por el cumplimiento de esa actividad, que es ni más ni menos una forma más que tiene esta cátedra en particular de repasar la vida real de las cosas, que es trabajar por contrato. ¿Mm? Establecido ese contrato, que de hecho cuando hay motivos justificables de lo que sea, puede hasta incumplirse y requerir de una nueva versión del contrato, lo que se llama en calidad revisar el contrato o revisión del contrato, implica sentar las bases de un nuevo acuerdo que en función de las posibilidades técnicas y disponibilidad de cada uno estén en condiciones de cumplir. Pues muchas veces las condiciones no están dadas. Entonces, y muchas veces la dependencia que tiene uno de factores exógenos que no pueden mantener bajo control, también pueden influir. Por ejemplo, yo puedo haber planificado entregar algo basado en un envío que estoy esperando del exterior y resulta que están cortados el freight and cargo por temas de COVID en Europa. No mandan nada para Argentina. No lo sé, bueno. Y yo podría haber planificado entregas basadas en la recepción de eso. Entonces, si así fue planificado y así fue comprometido con el cliente, estaba basado en la esperanza de que eso se cumpla. Pero si no se cumple, yo no le estoy cumpliendo a mi cliente, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer en términos de calidad? Comunicarme con el cliente y explicarle cuáles son los motivos por los cuales yo no estoy en condiciones de cumplir con lo originalmente acordado y tratar de establecer bases sobre un nuevo acuerdo para que luego o liberarlo, decirle, bueno, listo, como no lo puedo cumplir y no hay ninguna forma, te libero para que vos puedas buscar otro oferente. Eso en el marco de la vida real. En el marco de una clase como esta, la idea es, hay requisitos y esos requisitos son importantes de cumplirlo, cumplirlos tarde. Todo eso es acordable, de alguna manera, en el marco de la entrevista inicial con Roberto, luego de haber recibido la consigna genérica. La genérica ya está porque fue la clase que dio él, pero la específica, relacionada con la actividad del trabajo en función de la empresa que hayan elegido o del ámbito donde se va a aplicar el sistema de gestión reducido que van a armar, se acuerda con él. Entonces, mientras antes lo hagan, antes van a poder empezar formalmente a hacer el trabajo. No debieran empezar en el segundo cuatrimestre a hacer eso porque se supone que hay buena parte de este cuatrimestre que no terminó y que habría que usarla para poder sentar las bases formales del trabajo práctico. El trabajo práctico es un parcial, de hecho es el parcial 3 o parcial 2, como lo quieran. Es lo mismo. Son 3 parciales, el trabajo práctico y 2 parciales. Y tienen la misma fuerza, por lo tanto, las condiciones de aprobación de la cursada están basadas en la aprobación de las tres instancias de evaluación.
Y nosotros, por supuesto, no usamos eso solamente como material de evaluación, usamos holísticamente la forma de considerar la evaluación en función de, no sé, interés, participación, muchas maneras, ¿no? Lamentablemente la virtualidad quita un poco esa noción que podemos tener los profesores de cuál es eh, el nivel no sé, hay una palabra que se usa en las ciencias sociales que se llama rapport, ¿m? Que no sé si acá se usa, me imagino que no, pero tiene que ver con la generación del espacio de entendimiento entre el intercambio de información, conocimiento, opiniones y cosas. A eso, esa relación que en un aula se construye mucho más visiblemente, en un aula virtual es más difícil de evidenciarlo. Entonces, en este año, al igual que en el año pasado, lo vamos a tener menos en cuenta. Pero si se puede tener en cuenta es un factor más. Por lo tanto, es parte de lo que nosotros estamos normalmente dispuestos a evaluar. Eh, Siempre con la idea de que sea constructivo, que sea ameno, que sea para que se puedan beneficiar lo más posible de lo que nosotros les podamos aportar en términos de nuestros humildes conocimientos, pero que están en muchos casos basados en bastante cantidad de años de trayectoria en ámbitos laborales concretos y encima cambiantes, por lo cual el único que no cambió de laburo nunca fui yo, digamos, pero aún físicamente, pero sí trabajé en varias posiciones dentro del mismo lugar. Eh, Roberto tampoco cambió de empresa, siempre trabajó en la misma, eh, pero pasó por 700.000 roles distintos. Y ahora encima está trabajando en un ámbito privado de consultoría relacionada exactamente con este tema. Por lo cual es para sacarle el jugo lo más posible. Y ni hablemos de Norberto, que está dirigiendo un equipo con una complejidad tremenda en un ámbito muy complejo que encima tiene una relación directa con los sistemas. O sea que hay que aprovecharlo, yo que ustedes lo aprovecharía. Pero bueno, repasando, la idea es, hay que darle vuelo al práctico y hay que arrancar lo antes posible. ¿Mm? Eh, Como no hay muchos, no establecería ya una fecha de límite, pero yo creo que el momento para tener el grupo armado como máximo es armado y con la primera entrevista adentro, o sea, ya hecha, es antes de las vacaciones de invierno. ¿Mm? Las vacaciones de invierno creo que son la segunda quincena de julio, salvo que hagan adelantos o cosas raras. Pero para antes o sea, queda un mes y algo. En ese tiempo tendrían que tener seleccionada la empresa, hecha la entrevista con Roberto y esbozado los lineamientos generales del trabajo. Y después su ejecución y desarrollo podrá ser en el segundo cuatrimestre, pero en principio la idea es que tengan todo eso armado antes. Robert, ¿algo que comentar? No, 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 más, o sea, como dije siempre desde el primer día, uno está dispuesto a que cuando ellos quieran, me junto, nos acomodamos los horarios y los hacemos. Ya les digo, los que se juntaron, que se unieron ahora último, el sábado nos juntamos a las 3 de la tarde con un grupo de industrial, y ayer hicimos una antes del partido. O sea, me pidieron a las 7 y terminé a las 8. Terminamos 8 menos cuarto, nos fuimos a ver el partido y listo. O sea que Sí. uno está dispuesto fuera de los horarios de clase, fuera de los días de clase y cuando uno pueda. No tengo Cuando se ningún pueda tipo de acordar. problema. Y además No tengo existe el nada. espacio de la clase, en donde momentos donde estamos dando la parte teórica, perfectamente se pueden abrir otra salita y charlar un rato, porque en definitiva es ponerse de acuerdo un ratito. No se pierden casi nada. Y después cualquier cosa, si se pierden algo, lo repetimos. Así que, nada, eso. Nada. Bueno, dicho eso, lo siguiente que quedaría por acordar es una fecha para el primer parcial que cubre los contenidos técnicos del primer cuatrimestre. Y mirando calendario, nos queda, yo diría que un buen momento podría llegar a ser el 7 de julio, ¿m? Que es miércoles, y falta literalmente un mes, 1, 2, 3, 4 semanas. ¿M? Si les parece bien, eso sería un miércoles antes del último antes de las vacaciones de invierno. Porque normalmente en el siguiente lo hacemos como, entre comillas,
si todo el mundo aprobó, tenemos como una autocorrección en donde aprovechamos para fijar los contenidos del primer cuatrimestre. Y si alguno no aprobó, que es bastante raro, en general todo el mundo aprueba porque es bastante sencillo, lo usamos para que sea fecha de, entre comillas, recuperatorio. Digo entre comillas porque nosotros no hacemos cosas eliminatorias en general. Lo que hacemos es dar tanta oportunidad como sea necesaria para que nos aseguremos que los contenidos de los temas se los puedan llevar y los puedan usar. O sea, no que sea una cosa que lo deban sí o sí rendir bien, ¿no? Todas esas cosas es cosas del pasado, nos parece. Por lo menos a mí. No sé. Hay que buscar la utilidad práctica de las cosas. Y muchas de estas no se las van a ver ahora, pero se las van a ver más adelante. Entonces lo que buscamos es que tengan ese tipo de experiencia, incluso, así, formativa, incluso en los parciales. Así que bueno, eso es lo que quería decir inicialmente. Y ahora les voy a empezar a compartir. Hola Ignacio, ¿cómo va? Te llegó el coso por el CBG, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Recién me entró el mail. Bárbaro, bárbaro. Buenísimo. Bueno, recién repasé un poco el tema de la importancia de reunirse por el práctico con Roberto, armar el equipo y pusimos una fecha límite que es antes de las vacaciones de invierno, que se produzca al menos la primera entrevista con él como para poder afinar la consigna. ¿Mm? Esa es la idea. Y lo, lo otro, sí, sí, Perdón, Norbert. un comentario a partir de la fecha de final. Si bien falta un mes, hay una de las clases que no la vamos a tener porque es de fecha de finales. Sí, lo sabía, pero en cantidad de clases para poder terminar los contenidos técnicos previstos para el primer cuatrimestre, me faltan 2. No, por eso. Yo simplemente Así lo que comento calculo que... también por esto digamos, la combinación de cosas. Lo comenté, pues no me acordaba, yo sabía que era, pero no sabía si era miércoles, sí, es el 23. ¿Ese es día de Día de examen o finales, no es semana? Día, semana. sí, Sí, es el claro, 23. No, es día, perfecto. día de examen nada más, Es Gerardo. día, el Es día, día. bien. Bueno, igual le impacta en la clase, así que ese día no Sí, no lo sí, vamos a tener. sí. O sea, me falta este tema, otro tema y el repaso general que solemos hacer. O sea que si no se puede hacer el repaso general, comprimo un poco una de las clases y hago el repaso general como parte final de la clase que viene, básicamente. Así que llegamos bien. A lo cual le vamos a sumar también el repaso general de lo visto en la clase pasada con Norberto sobre el tema de metodologías. ¿Mm? Así que bien, eso. Para empezar, lo que les había dicho era que hoy vamos a tratar un temita importante, que es cómo posicionarse desde el punto de vista de calidad siempre ante la necesidad de establecer mediciones sobre la performance de lo que hacemos. ¿Mm? En general es requerido muchas maneras, o sea, habrán escuchado hablar de indicadores, de objetivos, de KPIs, de un montón de elementos que nos permiten demostrar que lo que decimos que hacemos, en efecto lo hacemos y cómo mide esas cosas. De manera tal que uno pueda establecer bases para después plantear mejoras, que en definitiva es uno de los requisitos y principios fundamentales de la calidad, que es, si yo no sé cómo es mi performance, difícilmente puedo hacer algo por mejorar lo que no sé cómo es. Entonces lo primero que tengo que hacer es saber fehacientemente cuál es el desempeño de las cosas que hago en el sentido genérico, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo se comportan los procesos de un sistema, cómo se comportan los procesos de un sistema de gestión, tanto en su fase individual, o sea, cuál es el comportamiento intrínseco del proceso, como en su comportamiento en relación con otros procesos. Y eso es bastante más difícil de medir. ¿Cómo impacta la interrelación? Si el comportamiento de un proceso es subestándar, está por debajo de lo esperado, ¿impacta solamente en ese proceso en particular o puede tener impacto en otros procesos que están esperando algún tipo de output o alguna salida, algo que me provea ese proceso internamente en esa relación cliente-proveedor que ocurre en la mayoría de las relaciones dentro de una organización?
Entonces, siempre, en general, puede decirse que cualquier anomalía tiene impacto sistémico, aunque sea pequeña. Pero, en función de ese nivel de impacto que se puede medir, podríamos determinar qué nivel de salud tiene el sistema en general por el daño o la anomalía en cuanto a su extensión haya impactado. Entonces, muchas veces cuando uno trata acciones correctivas, esto es todo input, todo insumo para después trabajar sobre las acciones correctivas en el segundo cuatrimestre. Muchas veces por esa presunción de que lo que estamos midiendo o monitoreando tiene un bajo impacto, entonces lo desatendemos porque entendemos que no impacta significativamente en otros procesos. Hasta que medimos el sistema y nos damos cuenta que el sistema en global no está funcionando bien por algo. Es como tener un resfrío o una tos, que si bien es algo menor, probablemente tenga un impacto en todo el organismo y que nos haga disminuir la performance. Entonces, si una performance de alguna parte del sistema está por debajo de lo esperado, por debajo del estándar, es probable que su impacto sea sistémico, es decir, que afecte a la globalidad de la ejecución de lo que tiene que hacer ese sistema. Dicho eso, se genera una importancia relativa importante, valga la redundancia, de medir los procesos de una manera sistemática, de una manera sencilla, de algo que nos permita estandarizar la manera de hablar y hablar de la capacidad de un proceso de entregar valor, es decir, la capacidad que tiene el proceso de poder cumplir los fines y objetivos para los cuales fue creado y cómo es su desempeño y en el marco de qué lo está haciendo. Para poder hacer todo eso, nosotros lo que normalmente tenemos que hacer, y ahora les voy a empezar a compartir, tenemos que establecer, primero justificar los motivos, pero establecer una medición. Y vamos a ver de qué se trata esto. Control estadístico de calidad. Y control estadístico de calidad no es la única manera de medir, sino es no se preocupen que ahí dice Metrocal porque eso está choreado de metrología, ¿cómo es? De otra de las cátedras de las que participo. Ahí está. Y es una de las maneras de medir, pero es una de las maneras de demostrar el desempeño de un proceso. Y generalmente lo hacemos cuando estamos trabajando con unidades de carácter incontable, o bien cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de datos, información o cosas, y no podemos hacer una medición punto a punto de las cosas que estamos haciendo. Es decir, si yo estoy fabricando lamparitas y hago un lote de 5 millones de lamparitas, no puedo testear una por una. Porque si testeo una por una, estoy toda la vida testeando lamparitas. Y no es la idea. La idea es tener una inferencia estadística del cumplimiento de los objetivos basado en evidencia objetiva. ¿Cómo se hace eso? Ni más ni menos que estableciendo el tamaño muestral adecuado para poder determinar el valor que queremos informar con un determinado intervalo de confianza. Todo lo cual les sonará, me imagino, de probabilidad estadística. Y si no les suena, es momento de que les empiece a sonar porque muchas veces lo van a tener que usar. Bien. ¿Por qué medimos las cosas? Los procesos no se conocen hasta que se pueda determinar su capacidad. Y poder controlar un proceso requiere de conocer cuál es su desempeño. Si yo no conozco el desempeño actual del proceso, no puedo controlar ninguna variable de ese proceso y no podría hacer nada por demostrar su mejora, que es uno de los atributos de calidad. Y nosotros no es que queremos demostrar la mejora porque sí, sino porque nos van a preguntar qué hicimos para poder demostrar, valga la redundancia, que este proceso está conforme a lo esperado y que a su vez está mejorando continuamente. ¿Qué medidas tomamos? Entonces, la primera cosa que se debe hacer es medir la performance, medir el desempeño. Por eso se mide. Ahora, ¿qué se hace para medir? ¿Cómo se mide? Normalmente lo que hacemos es elegir
cuál es la variable significativa o independiente que nos permita demostrar que el desempeño del proceso es el adecuado o el esperado en función de objetivos. Por lo tanto, lo que hacemos es despejar las variables, aquellas que son significativas de las que no lo son, elegirlas y una vez que tenemos determinado cuál es la variable significativa a medir, establecemos una generalización estadística basada en el desempeño de esa variable. O sea, cuál es su comportamiento dentro de lo que queremos medir. Como todos sabrán, me imagino a esta altura del partido, la taxonomía más básica y más típica que se utiliza en términos de variables es variable continua y variable discreta. Me imagino que ya algunos ya me podría decir qué conocimiento o qué noción tienen sobre el tema de variables continuas y discretas y cómo se diferencian entre sí. ¿O es un tema que tienen un poco olvidado? No, continuas es cuando digamos, los valores que puede adquirir son infinitos, como por ejemplo no sé, el tiempo, y discretas cuando son valores precisos, digamos, ¿no? 1, 2, 3, o sea, que no tienen grandes variaciones y que se pueden identificar fácilmente. Bien, bastante cerca o sea, las variables discretas también pueden ser infinitas. Sí, pero digo que sí, Pero, son sí, pueden ser infinitas, pero o digo sea, sí. que son valores determinados. Me sale discretos, pero estoy utilizando la misma palabra que Está lleva el correcto. nombre. Está correcto y se entiende lo que quisiste decir. O sea, eh, cuando una variable tiene la potestad de asumir cualquier valor dentro de un rango o un intervalo, entonces es continua. Y cuando una variable no tiene la misma, no tiene la potestad de asumir cualquier valor dentro del rango, entonces es discreta. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro cualesquiera dos valores y entre medio en las variables continuas tengo infinitos valores posibles. Cualquiera dos valores tengo entre medio de esos dos infinitos valores posibles. Y en cuanto a variables discretas, yo no puedo subdividir el valor que haya tomado en unidades más pequeñas que lo que tomé. Por ejemplo, vamos a ver cantidad de habitantes del planeta Tierra. Entonces, tengo que contar uno por uno, hasta la cantidad total que haya. Cantidad de personas conectadas a la clase virtual en la que estamos teniendo ahora. O sea, son cantidad de personas. No se puede conectar un ojo de otro, una pierna de alguien, o sea, no se puede subdividir en una unidad menor a persona. En cambio, las variables continuas sí se pueden subdividir infinitamente. Por lo tanto, yo puedo expresarlas en cualquier unidad. Las otras solamente las puedo expresar de unidad en unidad. Aún así, existen variables discretas que son infinitas. Por ejemplo, si yo tomo el valor números naturales, o sea, no considero todos los infinitos números que hay entre 1 y 2, por ejemplo, y yo tomo simplemente números naturales, los números naturales no terminan nunca, son infinitos. Y sin embargo son discretos, porque yo estoy tomando solo números naturales. Solo por decir una manera de hablar de variable discreta. La mayoría de las variables continuas son discretizables, es decir, yo las puedo considerar en términos discretos. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de un problema. Cantidad de problemas, perdón que me fui a otra. Cantidad de problemas. Yo puedo tener 10 problemas por mes. Ahora, cantidad de problemas resueltos. Yo resolví de los 10, 9 en un mes. Yo tenía 10 problemas, resolví 9. Entonces, el 90% de los problemas los resolví en el término de un mes. Ahora, por ejemplo acá, cuando uno verifica o tiene que entregar algo en una cantidad determinada de tiempo y ese límite se produce,
no tengo ningún desvío por cuando estoy dentro del tiempo y cuando paso el límite ya estoy en un desvío. Entonces, lo que quiere decir esto es que uno puede trazar en una variable continua como es el tiempo, ponerle un límite y convertir eso en discreto, porque mientras esté dentro del límite es cumplimiento y donde está por fuera del límite es defecto o anomalía o no conformidad o como lo quieras llamar. ¿Mm? Bien, formas de hablar de las mismas cosas, pero en continuo o en discreto. Cuando estamos hablando de una dimensión, una medición, una cosa como por ejemplo una distancia, el peso, cualquiera de las variables de la metrología dimensional, variable, peso, intensidad eléctrica, todas esas cosas son dimensiones y obtienen un valor determinado. Si yo mido algo y esto mide 77 centímetros con 14 milímetros, con 0,14 milímetros, entonces estoy tomando una medida real. Ahora, si yo quiero pasar esa dimensión por un calibre, para ver si pasa o no pasa, o por una puerta, y yo digo, entra o no entra, entonces, bueno, estoy hablando de un tamaño ajustado a un tamaño de recepción. Si entra, pasa, y si no entra, no pasa. Y también estamos hablando de tamaño, de una dimensión en particular. Lo mismo el tiempo. El tiempo, yo miro la hora, ¿qué hora es? Tal hora. Es la hora exacta, la hora en la que yo estoy en este momento o la hora dentro de cualquier momento en donde lo quiera considerar. Ahora, si yo tomo el tiempo sobre si está encendido o apagado o si es on-off, entonces no importa el tiempo. Ahí, estamos tomando la dimensión sobre si cumple o no cumple. Dinero, costo real, ¿cuánto me salió? Ahora, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Tengo presupuesto o no tengo presupuesto? Estamos hablando de dinero también, pero estamos hablando de una forma discreta de considerar el valor dinero. En cambio, ¿cuánto me salió? Tanto, 150 pesos. Ahora, ¿cuánto tenés? 120. Bueno, no tengo el presupuesto suficiente para asumirlo. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de lo esperado. Estoy por debajo de ese estándar. No llego. No importa por cuánto, importa que sí o no. El cumplimiento de algo, por ejemplo, el trabajo práctico. Uno puede en forma continua hacer una medición tomando que el trabajo cumplido sería el 100% y avancé, no sé, de las no sé cuántas horas previstas, avancé el 30%, yo puedo decir, mira, tengo el 30% de trabajo cumplido. Lo puedo estimar, lo puedo valorizar. Ahora, ¿está cumplido? No, no, no está entregado. Bueno, no está cumplido. Listo. ¿Sí o no? No es más o menos. Yo puedo tener el 99,9% del trabajo listo, pero no está listo. Entonces, nada, no está cumplido. Lo mismo el tema de la incertidumbre o la precisión y la calidad en términos de cumplimiento o no cumplimiento. Incertidumbre está basado en una medición estadística. En cambio, cumple o no cumple es si en efecto cumple los requisitos de calidad o no cumple los requisitos de calidad. Ahora, si yo digo, por ejemplo, de estas lamparitas que testé, yo puedo decir que el 99,95% de las lamparitas no van a tener ningún defecto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una generalización estadística del universo total, y tengo 2 millones de lamparitas. Yo sé que de esos 2 millones, no importa cuántos sean, el 99,95% cumple lo que estaba establecido, que es que prenda. Ahora, si yo me pongo a mirar una por una en forma discreta, digo, ¿cumple o no cumple? ¿Prendo una? Sí. ¿Paso? ¿Prendo otra? Sí, prende. Y así. Estamos hablando ahí distintas cosas. Una cosa es el cumplimiento del requisito de calidad en sí y la otra es determinar si lo que estamos midiendo está dentro de la tolerancia de lo que estamos midiendo. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Bien. Precisión y exactitud. Para poder determinar
cuál es la característica que tiene la variable en el momento en el que estamos realizando la medición. La precisión es asociable a la media y la exactitud a la variación. Entendiendo por esto cuánto hay de dispersión respecto de la media, cuánto se aleja de la media, y lo vamos a ver de esta manera. En un simple blanco. Acá no tenemos ni precisión ni exactitud. No hay ni precisión ni exactitud. En una distribución gaussiana normal, siempre estamos hablando acá, precisión, pero no exactitud, porque se supone que la exactitud está puesta más cerca perdón, precisión y sin exactitud. Acá exactitud sin precisión, porque hay varios valores de este conjunto de valores que están cerca de la media, pero no convergen en la media. Hay una dispersión bastante amplia. En cambio acá tenemos bastante precisión y bastante exactitud, porque el grado de alejamiento de la media, que sería el blanco, es muy acotado. Acá hay varios valores que tocan las cercanías de la media, pero hay varios que no. Entonces tenemos bastante exactitud y muy poca precisión. Acá tenemos muy poca exactitud, porque están todos lejos de la media, pero están todos cerca entre sí. Están fuera de lo que sería en la media, pero están todos dentro de una similitud de valores. Y acá no tenemos nada, ni siquiera alguno haya tocado la media, ni cerca de la media, y todos están muy dispersos. No se puede establecer una medida gaussiana de esto. Bien. Entendidos esos conceptos, si alguno no lo capturó, me dice y se lo repito. Vamos a tomar algunas cosas muy simples que se pueden hacer a partir de eso. Acá tenemos 4 compus, 4 máquinas de herramientas, 4 cosas, que cada una de las cuales tiene 5 oportunidades de fallar, o sea, 5 elementos tiene. Y en algunas fallan 3 y en una no falla ninguna. Entonces, tenemos varias cosas del idioma de medición que considerar. Oportunidad es cada característica, cada círculo de estos negros, cada círculo representa una oportunidad de fallo, vamos a suponer, porque cada círculo es un elemento. En total tenemos 20. Aquellos que en efecto han fallado son solo 9 los que están pintados, pero de un total de 20. Y en total tenemos 4 unidades que contienen esas oportunidades de fallo o elementos. ¿Qué tenemos acá? Que si uno tiene que contabilizar los defectos por unidad, al tener 4 unidades, tengo que dividir la cantidad total de fallos por la cantidad de unidades que tengo. Por lo tanto, me da 2,25. No es que tengo 3, porque acá me fallan 3. Acá no tengo ninguna. Todas cosas muy sencillas. Ahí me fui. Después, si yo tengo que considerar la cantidad total de oportunidades de fallo, estoy hablando de que tengo 20, pero no pasaron 20, pasaron solo 9. Entonces tengo el 45% del total de cosas que pueden fallar. Cuando yo miro esto en función de 1.000.000 de oportunidades, entonces puedo convertir a que de 1.000.000, 450.000, si tuviera este esquema, estarían fallando. Por lo tanto, estoy en un alto nivel de fallo y tengo que hacer algo. Bien. ¿Para qué decimos todo esto? Para tener una noción sobre esto, que es la capacidad de un proceso se mide en sigmas, es decir, la variabilidad del proceso en función de su desvío estándar, en función de la media que hemos tomado para los valores correspondientes. Si yo tomo 1.000.000 de mediciones y estoy trabajando en un nivel de dispersión de 2 sigma, tenemos una posibilidad de error de 366.800. Si estoy trabajando en 4, 6.200. Si estoy trabajando en 5, 233. Y trabajar a 6 sigma es lo que mencionábamos en la clase donde empezamos a introducir el tema de 6 sigma o Six Sigma, que es de 1.000.000 de oportunidades de defecto, solo se dan 3,4.
¿Por qué se usa el millón? En general, los valores de estas características se informan en el valor por 10 a la menos 6. Es decir, cuántas oportunidades hay sobre un millón, sobre un millón. Por lo tanto, eso da la medida de dispersión de un proceso. Lo que nos permite inferir es que mientras más dispersión, más amplia es la base. ¿eh? Acá habla de cosas de compañías y cosas así, donde uno habla de la cantidad de defectos potenciales que puede llegar a tener una versus otra. Aquí quiero mostrarles algo antes de llegar ahí. Si uno trabaja en niveles de dispersión, uno ve que mientras más pequeña es la dispersión, más cerca está la media, entonces claramente el intervalo de confianza se hace mucho más cercano del 100%. Porque se hace que que la dispersión esté muy cerca de la cantidad de cada una de las mediciones, muy cerca de la media. Entonces, esto nos permite decir que mientras más dispersión hay, más incertidumbre presenta el proceso. Bien, vuelvo para atrás. Lo que tenemos que tomar es defectos, probabilidad, o sea, DPO, que sería, como decía acá, defectos por oportunidad, en función de las probabilidades de defecto que tenemos que determinar en nuestra medición. Lo primero que tenemos que hacer es medir todas las variables que vamos a considerar, determinar el tamaño muestral y luego saber cuál es la media de esa medición. Y en función de la dispersión observada, determinar los límites. Ahí está la media de la muestra, ahí está el desvío estándar, fórmulas que no vamos a tomar porque se supone que ya las tienen aprobadas de la época de probabilidad estadística. Y uno ve cuál es el comportamiento de la medición en función de una curva de distribución normal. Y esto a lo que habíamos llegado antes. Mientras más dispersión tiene, entonces tenemos mayor cantidad de puntos que están alejados de la media. Bien. Determinar la capacidad de un proceso tiene que ver con que nosotros aceptemos o determinemos el límite que estamos dispuestos a tolerar para saber que está, en efecto, como siendo parte de lo que está establecido como medición válida. Parece un juego de palabras, pero básicamente cuando yo digo quiero que las lamparitas, el 99,99997 sean considerables válidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que medir muchas lamparitas para establecer cuál es el tamaño muestral adecuado que me permita informar algo con ese intervalo de confianza. Yo lo que digo es, tengo tantas lamparitas más menos no sé cuánto, van a ser las que nosotros consideramos válidas para poder entregar al mercado, por ejemplo. Agarremos un set de datos, para no hablar de lamparitas. Tenemos, no sé, un set de datos de una cantidad determinada de espacio de almacenamiento ocupada por ese set de datos, y ese set de datos son, no sé, 500 millones de datos individuales. Y yo no puedo verificar uno por uno. Voy a establecer cuál es el patrón que voy a tener que tomar en cuenta para poder establecer alguna medición sobre un conjunto de esos, no todos, estableciendo el límite superior e inferior de lo que nosotros vamos a considerar un dato válido. Lo vamos a considerar válido cuando no se pase de tanto y no sea inferior a tanto. Esa determinación nos va a permitir saber cuántos de esos datos que estamos mirando están por fuera o por dentro de lo que sería esa tolerancia. Ahora, mientras más tenga por fuera de la tolerancia, más incertidumbre tiene mi informe del dato. Lo que tengo que hacer es aceptar la menor cantidad posible de datos por fuera para considerar que los datos por dentro son los válidos y son que la mayoría de los datos estén dentro de lo que yo considero válido. Si así fuera, estamos haciendo que el nivel de incertidumbre de la medición sea acotado, sea lo menor posible. Bien, algunos procesos presentan variabilidad natural o ruido.
Cuando la causa es asignable, o sea, cuando yo puedo estudiar por qué se produce ese ruido, entonces se le llama ruido negro y yo tengo que intervenir, tengo que hacer algo para poder mantener bajo control esa variabilidad que puedo asignarle a una causa. Ahora, cuando la variabilidad es natural del proceso, cuando es aleatoria, cuando no puedo identificar el origen, se supone que es parte inherente del proceso y no la puedo controlar, entonces no establezco ninguna acción y no tomo ninguna medida. Por ejemplo, en señales. Yo tengo una señal, por ejemplo, de Wi-Fi, que tiene una oscilación determinada y hay veces que entrega determinada frecuencia, a veces que te entrega otra, hay veces que se sale de rango y se corta, hay veces, bueno, cuando yo puedo identificar el motivo por el cual eso se salió de rango y que no está funcionando, entonces yo sobre eso sí puedo intervenir. Puedo establecer algún tipo de acción de corrección. Ahora, cuando es la oscilación normal, no puedo hacer nada porque no sé ni cuándo va a pasar, ni qué intensidad va a tener. Entonces directamente la mantengo en monitoreo, pero no intervengo. Y no hago ningún tipo de acción en ese sentido. Básicamente, bueno, ahí termina la parte teórica y ahora lo que yo quiero es cortar la cámara y hablar un poco en la utilidad de estas cosas para la medición de la performance de los procesos. Un poco lo anticipé al inicio, pero en particular lo que quiero dejar establecido es lo siguiente, a lo que le vamos a prestar atención más que nada. A ver si me deja hacer esto. Ahí está. Bueno, quería cambiar la vista. Bueno, lo importante es, nosotros vamos a establecer mediciones para poder determinar que nuestros procesos cumplen con lo especificado. Una vez que medimos, supongamos, un conjunto de datos, para saber si forman parte de lo que está especificado, si tenemos una cantidad de datos que están por fuera de esa medición, que están fuera de lo que nosotros vamos a considerar tolerable, entonces tenemos que contar, tenemos que saber primero cuáles son y por qué están fuera, para poder saber si podemos intervenir en ponerlos dentro, o sea, hacer que eso en efecto se comporte como algo que nosotros vamos a aceptar dentro de nuestra medición. Si así fuera, mientras más podamos aceptar, porque consideramos que esa aceptación es parte de lo que es el cumplimiento del requisito, entonces vamos a estar en presencia de un proceso cuya performance está dentro de los cánones o canales de lo que está especificado y lo vamos a poder considerar como algo que cumplió. Eso cuando se trata de medición a lo largo del tiempo de algo, por ejemplo, cuál es el comportamiento de, no sé, una variable a lo largo del tiempo. Entonces, ahí vamos a poder no solamente verificar el funcionamiento de esa variable en ese momento puntual en donde estamos estableciendo una medición, sino vamos a poder establecer alguna tendencia. Y en función de su movimiento vamos a poder saber si vamos a tener que intervenir en modificar su comportamiento a través de alguna acción correctiva, por ejemplo. Bueno, todo eso sirve para mostrar que nuestros procesos cumplen con lo especificado. ¿Hay maneras de demostrar eso de otra manera que no sea a través de la generalización estadística o de las mediciones de esta característica? Por supuesto que sí. Uno puede establecer, por ejemplo, un control de calidad clásico mirando atributos y aceptando uno a uno, y aquellos que cumplen dejo pasar lo que estoy fabricando, lo que estoy ejecutando, y aquello que no, lo intervengo, lo mando a reproceso o lo retrabajo. Pero la verdad que si lo tengo que hacer sobre una gran cantidad de datos o una gran cantidad de volumen de información o una gran cantidad de unidades de lo que sea, no voy a poder hacerlo con la totalidad sin haber gastado demasiados recursos en haberlo hecho. Entonces, uno lo que hace es destinar la menor cantidad de recursos posible para la medición en función de que igualmente representen, que sean representativas del universo que estoy midiendo. Entonces voy a tratar de ser lo más representativo posible
usando la menor cantidad de recursos posibles. Para eso determino un tamaño muestral cuya generalización estadística me permita informar a un intervalo de confianza lo más cercano a 100% posible, pero que yo lo pueda asumir económicamente o con costos. Si yo quiero informar algo a 6 sigma, yo tengo que haber hecho 1.000.000 de mediciones probablemente. Como referencia, 1.000.000 voy a tener que haber gastado muchos recursos de medición. Para algo, un analizador online o una medición de algo que tenga que ver con estadística probabilística multivariable, con algún programa donde le pueda pasar a nuestro set de datos, es muy probable que lo pueda hacer. En sistemas es muy fácil medir por ahí ese tipo de cosas, pero en unidades de carácter industrial, muchas veces yo no puedo medir un lote completo y voy a tener que tomar determinadas mediciones puntuales. No hay mucho más que decir al respecto porque la verdad que es uno más de los mecanismos de medición. Lo que se puede hacer es establecer indicadores de la performance de un proceso y saber si nuestra medición está dentro de lo que está establecido por los límites que ese indicador presenta. O sea, yo por ejemplo quiero, no sé, vamos a pensar en servicios relacionados con la entrega de información al cliente. Y yo quiero entregar 10 informes por mes. Y yo puedo decir que acepto entregar 9 como lo peor que me puede ir. Y después, lo mejor que me puede ir es entregar más de 10. Ahora, si yo entrego menos de 9, varios meses seguidos, y los voy midiendo, entonces evidentemente tengo que tomar algún recurso para mejorar el proceso de entrega de informes, porque no puede ser que yo no esté cumpliendo con lo que especifiqué de no menos de tanto por mes. Así como eso hay con cada una de las actividades de cualquier empresa, uno puede establecer ese tipo de cosas y medir la performance. Uno lo puede hacer para un montón de cosas que no tienen que ver específicamente con el proceso de fabricación o de creación de valor. Uno puede hacer, no sé, medir el ausentismo laboral. Y yo no quiero que tenga, o sea, como me pongo un objetivo de empresa que no quiero tener más de 120 horas de ausencia por mes de mi personal, cuya totalidad de horas disponibles para trabajar es de, no sé, 8.000. Yo acepto 120 horas de ausentismo laboral. Esa es la medición que quiero tener. Yo mido mensualmente y me fijo cuánto da. Y me fijo que un mes tuve 124, otro tuve 113, otro tuve 157, no sé cuánto. Y trazo mi curva. Y donde yo veo, en efecto, que hay algo que se sale de lo que está establecido como el objetivo, la performance de ese proceso, que es tener una media de 120 de ausentismo laboral, tendré que analizar las causas de por qué hay muchos meses en los que tengo mucho más de ese ausentismo previsto. ¿Para qué? Para tomar alguna medida de mitigación. Por ejemplo, ¿qué tengo? ¿Un programa de salud no eficiente? ¿Qué tengo? No sé, alguna falta de incentivo porque la gente no venga a trabajar. No hay sanciones para el que no viene a trabajar. No se conectan y no les puedo hacer nada. No sé, no importa. Lo que tenga el proceso previsto como desvío es una cosa, y lo que se salga de lo que está previsto tendré que intervenir en función de la gravedad que tenga en sus consecuencias para el resto del sistema. Acá me gustaría que intervenga un poco Norberto con alguna visión sobre esas cosas, porque él lo ve mucho en la vida real con el tema de elegir qué variables, ver cómo medir. Nosotros en el ámbito del trabajo en el que estoy, yo tengo muchísimos indicadores de gestión que nos permiten medir la performance del desempeño global de calidad de la empresa y también proceso a proceso. O sea, yo tengo medidas que tienen que ver con el desempeño de un proyecto en función de su esperanza de valor, o sea, evaluación económica, a ver cuánto valor entrega económicamente
económicamente hablando, en desvío en tiempo, o sea, cuánto es el desvío máximo tolerable de un proyecto, replanificaciones cuando eso se cumple, o sea, cuando efectivamente sabemos que alguna variable va a fallar, por ejemplo, en la entrega de algún insumo, y está comprometida una fecha determinada de cumplimiento de un hito de ese proyecto que dependía de ese insumo, y bueno, hay que replanificar ese hito, por ejemplo. Estará en función de después poner cuántos hitos desviados en tiempo acepto dentro de mi organización. Entonces puedo tomar una medida global para saber que este año tuvimos un porcentaje fuera de lugar, fuera de lo que está tolerable, de hitos no cumplidos en tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar sobre el cumplimiento en tiempo de los hitos. ¿A través de qué mismo? Y del que establezca la organización como idóneo para resolver ese problema después de haber investigado las causas. O sea, todo esto es un disparador básico para poder establecer acciones correctivas ante desvíos y anomalías. Porque yo, primero que nada, tengo que saber cómo me desempeño en términos de procesos y cómo trabajan nuestros procesos, cómo se comportan nuestros procesos y cómo se comportan las actividades en general, tanto individual como colectivamente y entre sí. Bien. ¿Algo que decir? Bueno, sí, yo justo cuando me estabas invitando a dar una visión complementaria, porque en realidad está ahí, está en todo lo que vos recorriste, justamente estaba pensando en la mirada desde los procesos, que es la que estoy más acostumbrado. Como yo ya les dije, tengo todo un sesgo muy fuerte a los procesos de TI, etcétera. Pero aún así, la mirada a partir de indicadores, métricas, mirada estadística, etcétera, es algo que cruza a toda la organización y que en muchos casos, con nuestro rol desde el área de TI, no es que definimos, porque yo no me atrevo a decirle cómo mirar el desempeño del negocio a la gente del negocio, entendiendo negocio en un sentido muy amplio, ¿no? Digo, no, puede ser las áreas de negocio, las áreas de usuarios, etcétera. Pero por nuestra formación y por nuestra mayor conducta, lo que hacemos es intervenir en enfoques y en el cómo podríamos lograr eso, etcétera, digamos, y ahí hay valor en lo que aportamos. Entonces, todos estos conceptos, todas estas miradas que está trayendo Gerardo hoy, está muy bueno empezar a incorporarlas de entrada. Y yo en la clase pasada una de las cosas que les marcaba era que al momento de pensar los procesos hay que pensar desde el momento del diseño dos ejes desde muy temprano, que es cómo voy a mirar la calidad con que se lleva a cabo ese proceso y cómo lo voy a medir la performance del mismo. Esos dos aspectos hay que pensarlos de entrada. La verdad que es un tema de madurez. Las organizaciones tienen que madurar hacia eso. Y cuando hablo de organizaciones, les aseguro que no importa el ámbito, digo, si es público, si es privado, si es industrial, digamos, hay algunas que naturalmente, las que dependen de actividades más de ingeniería, tienen ya más práctica, pero hay otras que no tienen esa misma práctica así como algo aceitado. Entonces hay que empezar con estas cosas y desde la mirada de los procesos a mí me parece clave. Después, bueno, ¿cómo se instrumenta? Porque esto también tiene que ser un mecanismo que sea, digamos, con un nivel de actualización razonable. Los términos de inmediatez me espantan un poco porque hay veces que las cosas transcurren en una ventana de tiempo, entonces la inmediatez tiene que ver con esa ventana de tiempo, ¿no? Con el segundo al que a alguien se le ocurre mirar, ¿no? Doy un ejemplo. Hoy, mirar la deuda de los contribuyentes, nosotros no necesitamos mirar la deuda para ciertos análisis en este instante, ¿sí? Es distinto a la necesidad que puede tener el contribuyente de entrar y ver cuánto debe de tal cosa. No es la misma, a los efectos de ciertos análisis uno dice, bueno, ¿cómo están de deuda a tal fecha? Donde tal fecha, por ahí hace 2 semanas, no importa, por
por poner un ejemplo, esto es solo un ejemplo. Entonces, ese tipo de mirada tienen que tener una instrumentación en algún tipo de soporte de herramienta, demás, pero eso llegamos de la mano de tener en claro estos conceptos, para qué los quiero, cómo los tengo que hacer, cuáles son las variables que tengo que controlar, y ahí no hay una receta, hay que trabajarlo en cada caso, ¿no? Si bien hay algunas cosas que son medias clásicas y demás, a veces yo quiero mirar el revenue o el time to market, hay cosas que uno más o menos... Time to market, revenue, esas cosas que son las clásicas que uno tiene que medir por una cuestión de performance de la organización en global. Y, por ejemplo, nosotros tenemos además pasa cuando uno trabaja por presupuesto, o sea, uno tiene un presupuesto y después su actividad tiene que entregar valor, lo mínimo que se espera es que sea equivalente al presupuesto, lo mínimo. O sea, yo no podría ejecutar actividades cuyo valor entreguen menos valor que el presupuesto que tuve para ejecutarlo. Es como, o sea, no tiene sentido. Si no, para eso, en lugar de gastar plata en hacer algo, no la gasto y la tengo. En definitiva, hubiera tenido la plata. Es como comparar un negocio contra lo que da el plazo fijo. O sea, si el plazo fijo me da tanta, no sé, 10% de utilidades por año, entonces si yo voy a hacer un negocio que me da menos del 10%, no muevo, lo pongo a plazo fijo y chau, ¿no? Una cosa así. Bueno, cuando uno se traza multiplicar por 3 el valor del presupuesto, en función de la performance de los procesos para llevar adelante proyectos, entonces empieza a ajustar esas variables y empieza a necesitar estar en el detalle de por qué no se cumplió un hito a un determinado momento en algún determinado plazo. Porque eso impacta en un indicador superior, mayor, que es a veces que estoy maximizando el beneficio en función de lo mismo. Entonces ahí cada detalle cuenta para poder hacer que eso en efecto sea concreto y real. Y surge de la performance de un montón de procesos que llevan adelante un proceso de medición en sí, haber cumplido con lo que estaba establecido para ese objetivo. Y ahí, cuando lo miramos, me vuelvo a remontar al viejo Balance Scorecard, que lo vimos un poco al principio, en donde yo tengo un montón de objetivos que están alineados con un objetivo superior o de organización, que es tener tanto nivel de beneficio, tener tanto nivel de lo que sean las cosas fundamentales de la organización, para la cual aportar con objetivos de menor jerarquía, pero que su cumplimiento conjunto impacten en el cumplimiento del global, siempre es la manera de controlar en cascada hacia abajo. Ahora, pero con evidencia objetiva, midiendo. Y así. Y para eso la importancia de la definición y del análisis temprano, porque si no, si yo mido simplemente, me va a dar bien, o lo voy a hacer que me dé bien, y si no, será por solo cuestión de ver cómo me las rebusco para argumentar que me está dando bien. O sea, es fijarse objetivos, fijarse criterios, cuándo hay desvíos, cuándo hay incumplimiento, etcétera. Eso todo un trabajo inicial. Eso es y bueno, Hay después muchísima controversia entre los autores de calidad en general, empezando por el viejo Crosby y demás. Mucha controversia de dónde se empieza. ¿Dónde empieza un ciclo de mejora? Un ciclo de mejora continua, ¿hay algún lugar recomendado para empezar en un ciclo de mejora? ¿Qué hago? Primero mido lo que hago sin ponerle ningún criterio, ningún parámetro. Lo mido, yo quiero saber cómo estoy ahora, pero contra qué no sabemos, pero lo trato de medir. O empiezo a ejecutar lo que se supone que tengo que ejecutar, o primero planifico todo, incluso las mediciones que voy a establecer después, nunca se sabe. O mido los resultados de lo que yo tuve cuando no tenía ciclo de mejora. Claro, pero tampoco se sabe porque ya es visto como empieza a ser el huevo o la gallina, porque ya después empieza a ser el círculo ese del plan Duce-Check, para decirlo muy simplificadamente, pero claro, como es un círculo, yo ya no sabría decir cuándo empezó y dónde. No es del todo cierto, pero la idea es esa. No, pero la controversia es que nadie está en condiciones de los autores de jugarse por dónde conviene empezar. No.
Yo, por teoría, te diría, bueno, lo mejor sería empezar por planificar, porque uno planifica, después se ejecuta lo planificado, después verifica que en efecto lo planificado haya cumplido, se haya cumplido, y después retroalimenta para una nueva planificación. Sería el lugar lógico para empezar. Pero sobre la base de qué voy a planificar si no tengo ninguna medida anterior, por ejemplo. ¿Estoy bien con la planificación? No sé. Perdón. Así que, bueno, esas cosas. Yo la verdad que si quieren comentar algo o ver alguna cosa de sus experiencias laborales en particular, lo podemos charlar. Y si no, por mí, en términos de contenido teórico básico, es nada más que un repaso de probabilidad, porque la verdad que esto ya lo saben. Solo que la idea es aplicarlo a un contexto de mediciones en calidad, en donde uno selecciona esto como uno más de los medios para poder establecer mediciones y ver cuál es la performance de un proceso. Robert, vos querías, por ahí vi que se activó tu micrófono. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna cosa? No, está claro. Sí, Bueno, son cosas que fueron similares a lo que vimos en probabilidad, así que está perfecto. encaminados. Muy bien. Bueno, nos queda entonces un tema importante por ver antes de terminar el primer cuatrimestre. Después vamos a usar otro para repasar en la globalidad de lo visto hasta el momento. Y vamos a poner una fecha de parcial. La idea del parcial era hablarlo para el día 7 de julio. Y llegado el caso que se tenga que correr, después lo vamos charlando. Pero en principio el 7 de julio sería una buena fecha. Después nos queda como para hacer una corrección, o bien, si es necesario, no creo, hacer una recuperación el día siguiente y después ya las siguientes 2 semanas son vacación de invierno. Como siempre, después de las vacaciones de invierno suele haber una semana de examen. No me acuerdo, porque no lo vi, pero generalmente pasa eso. Así que, nada. Ya una buena de hoy es que no se cortó. Increíble. No, hubo solamente un par de oportunidades en las que se hizo como un aplastamiento, y después salió todo junto, pero solo fue mínimo, no valió la pena. Nadie me preguntó, pero yo dije no dije nada porque fue muy mínimo. Bueno, entonces nos despedimos para la próxima. Acuérdense de ir tomando contacto con Roberto para poder ver el tema del práctico y empezar a armar los grupos y todo eso que les mencioné al principio. Perfecto. Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno.